mi esposo me evitó durante 3 meses completos. Cada día, un muro invisible parecía levantarse entre nosotros, y yo no entendía por qué. Luego, un día, Cruz se sentó a desayunar conmigo y, como si hablara de la falta de café en la cocina, soltó sus palabras crueles. Eres estéril, Amy. Nunca podrás ser madre. Me quedé congelada, con el tenedor a medio camino hacia mi boca, con un poco de huevos revueltos colgando del utensilio, incapaz de reaccionar. 3 meses de evitarme cada vez que lo tocaba, 3 meses de mantas separadas, de duchas en el gimnasio, de silencios que pesaban más que cualquier discusión. Y esa era su explicación: mi cuerpo estaba roto, defectuoso, inadecuado para los hijos que él decía desear con tanta desesperación. Lo que él no sabía era que yo llevaba en mi bolso un sobremanila con los resultados de pruebas que demostraban exactamente lo contrario. Mi fertilidad estaba perfecta, y ese sobre contenía la verdad, lista para sacudir su mundo en cualquier momento. La tenedor cayó sobre el plato con un golpe sordo y los huevos se esparcieron sobre el mantelito bordado a mano que había comprado en esa tiendita de Lincoln Park. La misma que Jeffrey siempre decía que era demasiado cara para algo en lo que solo íbamos a derramar comida. Ahora, mientras él destruía nuestro matrimonio con la calma de quien bebe café negro, recuerdo esa discusión como si fuera ayer. ¿Qué dijiste? Mi voz salió apenas como un susurro, atragantada por la incredulidad. Él sacó su teléfono, deslizando la pantalla hacia algo que claramente había preparado. Me hice unas pruebas. Mi fertilidad está bien. Hemos estado intentando por 2 años, Amy. Giró el teléfono hacia mí demasiado rápido, y todo lo que vi fue un borrón de términos médicos y números. La conclusión fue clara y cruel: el problema eres tú. El problema eres tú. Palabras que explicaban por qué había estado durmiendo con ropa de gimnasio el último mes, como si necesitara escapar de nuestra cama en cualquier momento. Pantalones grises, camiseta técnica que absorbe la humedad, la misma que parecía apropiada, porque cada noche había sudado sus mentiras a mi lado. Su alarma había cambiado de las 7 a las 6:33 hace semanas. Cada mañana, la misma rutina: alarma, agarrar la bolsa de gimnasio ya preparada junto a la puerta de nuestro cuarto, y desaparecer antes de que pudiera ofrecerle un café o siquiera entablar conversación. Mejor presión de agua en el gimnasio, decía cuando finalmente pregunté por qué ya no usaba nuestro baño, ese con la regadera tipo lluvia que él había insistido al mudarnos a este departamento en Chicago hace 4 años. Pensé en los boletos del concierto que tenía en mi cajón, los luminarios del Chicago Theater, asientos de la orquesta frente al escenario que me habían costado $300. Cuando los mencioné la semana pasada, Jeffrey recordó de repente un plazo de proyecto. La semana anterior, una cena en Glen de Goat se había cancelado por una reunión urgente con un cliente. 2 semanas antes, un viaje para visitar a mis padres en Milwaukee había sido pospuesto por informes trimestrales que, según él, no podían esperar. Cada plan mío parecía encontrar un obstáculo urgente, como si mi presencia en su vida fuera algo que debía programarse alrededor de sus prioridades y no junto a él. Amy, necesito hijos. Necesito un legado, dijo Jeffrey, como si hablara de una adquisición de negocio y no del futuro que habíamos soñado juntos. Tú no puedes darme eso. De repente, la visita de mi hermana Carol la semana pasada tuvo sentido. Ella había encontrado su anillo de bodas en el portavasos del carro, luego en su bolsa del gimnasio, y finalmente sobre su escritorio en la oficina de la casa. Cada hallazgo venía acompañado de una nueva excusa: dedos hinchados por sensibilidad al metal, alergia al jabón que solo afectaba su dedo anular. Carol me había llamado aparte en la cocina, con el ceño fruncido por la preocupación, y me dijo que algo no estaba bien. Ella me señaló: está comiendo solo ensaladas para llevar. El hombre que antes suplicaba por tu lasaña ahora vive de verduras verdes y dulces. Amy, algo anda mal. Al principio lo descarté, pensando que era el estrés de tratar de concebir. Pero ahora lo entendía. Cada comida casera que había preparado, el asado que pedía todos los domingos, el pan de banana que llevaba al trabajo y presumía a sus compañeros, la sopa de pollo que había perfeccionado siguiendo la receta de su abuela. Todo había sido rechazado. 3 meses de excusas. Comí en la oficina, la cena con el cliente se alargó, no tenía hambre, gran comida en el almuerzo. Había ido construyendo distancia bocado a bocado,
ducha tras ducha, excusa tras excusa. ¿Desde hace cuánto lo sabes? Pregunté, y mi mano se movió instintivamente hacia mi bolso sobre la barra de la cocina, donde los resultados de la doctora Patricia Young esperaban en su sobremanila. Salud reproductiva perfecta, había dicho. Niveles hormonales óptimos, todo funcionando como debía. ¿Importa? Y dijo Jeffrey, enderezando su camisa, una que yo había planchado apenas ayer, cuando todavía creía que éramos una pareja intentando superar un mal momento. Y el punto es que ahora sabemos. Podemos dejar de fingir que esto va a funcionar. Dejar de fingir, dijo él, con una calma que me enfurecía. Como si los últimos 5 años de matrimonio, los 2 años intentando tener un bebé, los gráficos de temperatura, las pruebas de ovulación y las intimidades programadas hubieran sido solo una actuación que él ya estaba cansado de mantener. Hice una cita con un especialista, dije cuidadosamente, observando su expresión mientras le contaba que me había hecho la prueba. Algo brilló en su rostro, tal vez pánico, tal vez molestia por haber tomado la iniciativa sin él. Pero eso ya no es necesario. Tenemos respuestas. ¿Tus respuestas? Y corrigí, conteniendo la ira. De tus pruebas que hiciste sin decirme, sin incluirme, sin siquiera preguntarme si tal vez debíamos ir juntos. Él tomó su taza de café, su favorita, irónicamente la que yo le había regalado que decía el mejor esposo del mundo, y la llevó al fregadero. Estaba tratando de ahorrarte la vergüenza de enterarte en el consultorio. Ah, claro, dije, el sarcasmo colándose en mi voz a pesar de mi esfuerzo por mantener la calma. Muy considerado de tu parte. Jeffrey se giró desde el fregadero y, por primera vez en semanas, realmente me miró. Y no lo hagas más difícil de lo necesario, Amy. Los dos sabemos que nuestro matrimonio ha estado en problemas. Esto solo lo explica. Nuestro matrimonio no estaba en problemas porque pasaran cosas, sino porque él se había ido retirando sistemáticamente de él. Pero no lo dije. En su lugar, pensé en el sobre en mi bolso, los resultados de hace apenas 2 semanas, las notas del médico sobre mi excelente fertilidad. Pensé en los misteriosos exámenes médicos de Jeffrey que nunca había mencionado, en los resultados que me mostró demasiado rápido para verificar. Debería irme, dijo, mirando su reloj, el Rolex que había ahorrado 6 meses para comprarle en nuestro 5º aniversario. Tengo una reunión. Por supuesto. Jeffrey siempre tenía algún lugar a donde ir cuando nuestra vida necesitaba presencia real, atención real, compromiso real. Mientras recogía sus cosas, la bolsa de la laptop, las llaves, esa bolsa del gimnasio que siempre vivía junto a la puerta, yo me senté en la mesa de la cocina, mirando mis huevos revueltos fríos y procesando los últimos 3 meses desde una perspectiva completamente nueva. Lo que él llamaba distanciamiento no era depresión, ni estrés, ni presión laboral. Todo había sido calculado. Cada paso hacia atrás, cada pulgada de distancia, cada excusa y cada evasión, todo había sido planeado, todo había llevado a este momento, este anuncio. Este supuesto diagnóstico que lo liberaba de la obligación de nuestro matrimonio mientras me pintaba a mí como la rota. La puerta del apartamento se cerró con su clic familiar, dejándome sola con el fantasma de la palabra estéril flotando en el aire, como una nube tóxica que no se disipaba. Alcancé mi bolso, saqué el sobremanila y esparcí los resultados de la doctora Young sobre la mesa, justo donde minutos antes había estado el informe médico fantasma de Jeffrey. Salud reproductiva perfecta, sin barreras para concebir, niveles hormonales óptimos. Yo no estaba estéril, pero mi matrimonio sí lo estaba. El lunes siguiente, apareció la cerradura en la puerta de la oficina en casa de Jeffrey. No cualquier cerradura. Un teclado digital que pitaba cada vez que él ingresaba su código, anunciando sus secretos con precisión electrónica. Yo me quedé en el pasillo con la canasta de ropa, observándolo probar la cerradura 3 veces para asegurarse de que yo no tropezara accidentalmente con lo que él estaba protegiendo. Confidencialidad del cliente, dijo, sin que yo preguntara, mientras sus dedos bailaban sobre el teclado. Nuevas regulaciones de la empresa. ¿Entiendes? Entendí que Brennan y Associates nunca había requerido medidas de seguridad en casa durante los 5 años que él trabajó allí. Entendí que su laptop siempre había estado protegida con contraseña de todos modos.
pero asentí, moviendo la canasta de ropa sobre mi cadera, pretendiendo que esto era normal. Un esposo que le pone cerradura a su esposa en una habitación de su propia casa. Esa noche, un aviso de tormenta de nieve cubrió Chicago. El viento golpeaba nuestras ventanas mientras la nieve se acumulaba contra el edificio, pero Jeffrey contestó una llamada en su auto de todos modos. Lo observé desde la ventana del tercer piso, sentado en el asiento del conductor, motor encendido, tubo de escape exhalando nubes blancas al aire congelado. Su aliento empañaba el parabrisas mientras hablaba, gesticulando con una mano como si la persona al otro lado pudiera verlo. 20 minutos, 30. A los 40 minutos, tomé su pesado abrigo y bajé, preocupada por el monóxido de carbono, la hipotermia o la simple decencia humana. Pero cuando golpeé la ventana del auto, me miró como si estuviera interrumpiendo algo sagrado. Levantó un dedo, espera, y luego se dio vuelta, continuando su conversación mientras yo me quedaba en el estacionamiento, sosteniendo su abrigo como una idiota. Cuando finalmente entró, sus orejas estaban rojas, sus dedos rígidos por el frío. ¿Llamada importante? Pregunté. No entenderías, dijo. Y de alguna manera, eso dolió más que si simplemente me hubiera mentido. El rechazo físico empezó sutil, luego se volvió teatral. En el funeral de nuestra vecina, la dulce señora Chen, que solía traernos galletas cada Navidad, extendí mi mano hacia Jeffrey durante la oración. Un gesto normal, algo que habíamos hecho en docenas de servicios durante años. Él se apartó como si lo hubiera quemado, buscando su teléfono en lugar de mi mano, desplazándose entre correos electrónicos mientras el pastor hablaba sobre el amor, la pérdida y las personas que dejamos atrás. Pensé que estabas buscando mi cartera, explicó después, en el auto, lo que tenía tan poco sentido que ni siquiera respondí. ¿Quién va a buscar la cartera de alguien durante una oración en un funeral? ¿De en qué universo sería esa mi intención? Pero la verdadera obra maestra de su rechazo la presentó en la fiesta navideña de la empresa, en diciembre. Llegamos por separado porque él tenía una emergencia con un cliente, lo que significaba que yo entré sola a la reunión anual de Brennan y Asociates, escaneando la multitud en busca de mi esposo de 5 años. Lo encontré junto a la barra, riéndose con colegas a los que había conocido docenas de veces. Personas que habían estado en nuestra casa, que habían comido mi comida, que nos habían felicitado cuando nos casamos. Ah, este es Amy, dijo cuando me acerqué, como si fuera alguien que acabara de conocer. Un acompañante cualquiera que estaba obligado a traer. No mi esposa, Amy. No. ¿Recuerdas a Amy? Solo Amy. Sin contexto, sin conexión, sin reclamación. Su compañera Jennifer me miró confundida. ¿Tu esposa Amy? Preguntó. Sí, dijo Jeffrey, girándose ya para pedir otra bebida. Jennifer me miró con una simpatía que se sentía más como lástima. Los demás en el grupo intercambiaron miradas, del tipo que decía esto lo comentaremos después, probablemente en un chat grupal del que Jeffrey no formaría parte. Pasé el resto de la fiesta bebiendo vino sola en una esquina, viendo a mi esposo trabajar la sala como si fuera un soltero. Nunca una mirada hacia mí, nunca un reconocimiento del anillo que todavía llevaba, aunque el suyo parecía vivir en cualquier parte menos en su dedo. El sembrado de evidencia empezó en enero, tan obvio que era insultante. Volví de hacer las compras y encontré nuestra tablet compartida sobre la barra de la cocina, con el navegador abierto en un artículo titulado, Señales de que tu esposa puede ser infértil. El historial de búsquedas debajo parecía un proyecto de investigación desesperado, como saber si tu esposa no puede tener bebés, síntomas de infertilidad que las mujeres ocultan. Grupos de apoyo para esposas estériles en Chicago. Quería que lo encontrara. Quería que viera esas búsquedas y empezara a cuestionarme a mí misma. Mi cuerpo, mi valor como mujer. La tablet, que normalmente vivía en su oficina con cerradura, había sido colocada deliberadamente donde yo pudiera verla. El algoritmo de Google sirviendo mi supuesta insuficiencia en frases ordenadas y buscables. Una semana después, en Barnes y Noble, lo vi tomando fotos de páginas de un libro médico en la sección de embarazo. No compraba el libro, solo fotografiaba páginas específicas sobre infertilidad, su teléfono cuidadosamente inclinado para capturar gráficos y estadísticas. Cuando me vio acercarme,
metió el teléfono en su bolsillo tan rápido que casi lo deja caer. Investigación para el trabajo, dijo, aunque su trabajo consistía en portafolios financieros, no en sistemas reproductivos. ¿Desde cuándo las cuentas de inversión necesitan información sobre embarazo? Pregunté en mi mente. Es complicado, dijo él, caminando ya, dejándome parada entre la sección de autoayuda y la de planificación de embarazo, como una mujer perdida en su propia vida. La parte más cruel era lo metódico que era todo. Cada búsqueda, cada página fotografiada, cada evidencia plantada, él estaba construyendo un caso en mi contra, creando un rastro documental de mi supuesta deficiencia. Asegurándose de que cuando finalmente anunciara mi esterilidad, habría una base de investigación que respaldara su afirmación. Mi mamá manejó desde Wisconsin para mi cumpleaños a principios de febrero. Apenas dio un paso dentro de nuestro departamento, vi cómo su rostro cambiaba, como si pudiera oler la podredumbre de nuestro matrimonio a través de las velas de vainilla que había encendido para enmascararlo. Hace un frío tremendo aquí, dijo. Aunque el termostato marcaba 22 grados Celsius. Lo que ella señalaba no era la temperatura del aire, sino la temperatura emocional. La manera en que Jeffrey y yo nos movíamos alrededor del otro como imanes con polos iguales, nunca nos tocábamos, siempre repelidos. La vi observar cómo me entregaba una tarjeta de cumpleaños del supermercado durante la cena. De esas que agarras del estante de liquidación. Feliz cumpleaños en letras brillantes. Su nombre firmado al pie. Sin amor, sin mensaje, sin reconocimiento de 5 años juntos. Mi mamá me atrapó en la cocina mientras Jeffrey tomaba otra llamada misteriosa. Cariña, susurró, secando platos que ya estaban secos. ¿Qué está pasando aquí? Estamos intentando tener un bebé, dije, mi excusa estándar para todo ahora. Es estresante. Me miró como me había mirado cuando tenía 7 años, insistiendo en que el perro se había comido mi tarea, aunque nunca habíamos tenido un perro. Amy, esto no es estrés. Esto es otra cosa. Mamá, por favor. No escribió ni con amor en tu tarjeta de cumpleaños. Quise contarle sobre la oficina cerrada con llave, las llamadas al auto, las tormentas de nieve. Sobre cómo había dejado de decir mi nombre con cualquier ternura. En cambio, sonreí. Esa sonrisa rota que había perfeccionado durante 3 meses de fingir que todo estaba bien. Estamos resolviendo algunas cosas, dije. Se fue a la mañana siguiente, abrazándome tan fuerte que pensé que nunca me soltaría. Sabes que siempre puedes regresar a casa, susurró en mi cabello. Sin preguntas, sin reproches. Pero no estaba lista para regresar. Todavía creía en la actuación de Jeffrey, todavía pensaba que esto podía arreglarse, todavía esperaba que el hombre con el que me casé estuviera en algún lugar dentro de este extraño que cerraba puertas. Plantaba evidencia y me trataba como una enfermedad que estaba documentando para revistas médicas. 2 semanas después de la visita de mamá, Jeffrey llamó enfermo al trabajo. La conversación telefónica con su supervisor fue breve, profesional, su voz cargada del peso de una enfermedad imaginaria. Colgó y me miró desde el otro lado de nuestro cuarto, y supe con la certeza que da vivir con los patrones de alguien, que lo que venía estaba planeado al minuto. Se movió por el departamento con un propósito inusual, preparando café para los dos. No la sola taza que había estado haciendo durante meses, sino 2, midiendo el café con precisión, agregando mi crema y azúcar sin preguntar si aún lo tomaba igual. La cafetera gorgoteaba mientras ajustaba las persianas de la cocina, inclinándolas hasta que la luz de la mañana caía sobre nuestra mesa como un foco en un escenario. Siéntate, dijo, sacando mi silla. La primera vez que hacía eso en meses. El gesto se sentía ensayado, como si hubiera practicado ser un caballero una última vez antes de desmantelar todo lo que quedaba de ternura entre nosotros. Me senté observándolo mientras arreglaba nuestras tazas de café con una precisión obsesiva, colocando su carpeta en el ángulo perfecto junto a su taza. Todo estaba coreografiado. Incluso la manera en que se acomodaba en la silla parecía calculada, su postura más recta de lo habitual, las manos entrelazadas como un presentador de noticias a punto de dar un titular trágico. Necesitamos tener una conversación honesta, empezó, y noté que miraba justo más allá de mí, enfocándose en un punto sobre mi hombro izquierdo.
como hacen los actores cuando no pueden mirar a los ojos a su compañero de escena. Alcanzó la carpeta, marrón, sin marcas, gruesa, llena de lo que parecían documentos oficiales, y la deslizó sobre la mesa con la misma precisión que alguien maneja evidencia delicada. La carpeta se detuvo exactamente a la mitad de la mesa, una frontera que ninguno de los dos cruzaría. He estado investigando, dijo, con un tono que nunca había escuchado antes, clínico, desapegado, como si estuviera presentando los resultados trimestrales de una empresa a extraños. Sobre nuestra situación, sobre por qué no hemos podido concebir. Mis manos se envolvieron alrededor de la taza de café para mantenerme caliente, aunque el frío que sentía no tenía nada que ver con la temperatura. Entre el vapor que subía de mi taza, observé cómo la cara de Jeffrey pasaba por expresiones que debía haber practicado: preocupación, simpatía, resignación, ninguna llegando a sus ojos. Algunas mujeres, empezó, luego hizo una pausa, aclarándose la garganta como si las palabras le costaran. Pero yo sabía que no era así. Fluían demasiado suaves, demasiado preparadas. Algunas mujeres simplemente no pueden tener hijos, Amy. No es culpa de nadie. Es solo biología. Abrió la carpeta, mostrando lo que parecían ser reportes médicos, resultados de laboratorio, gráficos con números que desde mi ángulo no podía leer bien. Su dedo recorría una página, deteniéndose en secciones resaltadas, aunque nunca acercó los documentos lo suficiente para que yo pudiera examinarlos. Las pruebas son concluyentes, continuó en ese monótono tono ensayado, sin titubear. Tu sistema reproductivo, simplemente no es capaz. Los médicos lo llaman infertilidad primaria. Irreversible. ¿Qué médicos? Pensé. ¿Cuándo había visto algún médico con él? Pero me quedé callada, viendo cómo se desarrollaba esta actuación. Me sentí como una espectadora en mi propio funeral mientras Jeffrey pronunciaba un elogio fúnebre de nuestro matrimonio usando terminología médica inventada. El alivio en su rostro era obsceno. Sus hombros se relajaron, su respiración se profundizó, como si hubiera estado conteniendo el aire durante meses y finalmente pudiera exhalar. Me di cuenta de que se había estado preparando para este momento, no lo temía, lo anticipaba, ansioso por dar su veredicto y terminar con la farsa de nuestro matrimonio. Y necesitamos explorar otras opciones, dijo, las palabras fluyendo ahora más rápido, más confiado. He estado pensando mucho en esto, Amy. Necesito hijos. Necesito dejar algo atrás, un legado. ¿Entiendes? Un legado. Como si fuera un rey preocupado por la sucesión, en lugar de un analista financiero que pasa sus días moviendo números en hojas de cálculo. Pero yo permanecí en silencio, mis dedos trazando el asa de mi taza de café mientras mi mente corría hacia el archivo en nuestro dormitorio, hacia la carpeta marcada como registros médicos, donde estaban mis verdaderos resultados. Los de la doctora Patricia Young, mostrando que todo funcionaba perfectamente, niveles hormonales óptimos, sin ningún obstáculo para concebir. Sé que esto es difícil de escuchar, continuó Jeffrey, interpretando mi silencio como devastación en lugar de cálculo, pero tenemos que enfrentar los hechos. Tú. Se detuvo, preparándose para el golpe final. Estás rota, Amy, y no puedo arreglarte. Las palabras colgaron en el aire entre nosotros, y fue entonces cuando la taza de café de mi abuela, la delicada de porcelana que me había regalado en nuestra boda, pintada con pequeños no me olvides y borde dorado, se resbaló de mis dedos entumecidos. Cayó como en cámara lenta, girando una vez en el aire antes de encontrarse con nuestro piso de madera con un sonido que era a la vez musical y definitivo. El café se derramó sobre el piso formando una estrella marrón, extendiéndose hacia los pies de Jeffrey como una acusación. La taza se rompió en 5 piezas distintas. El asa intacta pero separada, la base partida de un solo golpe, los lados esparcidos como pétalos de una flor muerta. Me arrodillé para juntar los pedazos, mis manos temblando, no de tristeza sino de rabia que todavía no podía expresar. Esa taza había sobrevivido al matrimonio de 62 años de mi abuela, había viajado de su cocina en Ohio a la mía en Chicago, había contenido miles de tazas de café en momentos de alegría, dolor y mañanas ordinarias que ahora parecían preciosas en su simplicidad. Y déjala, dijo Jeffrey, ya de pie, retrocediendo para evitar el café esparcido. Traeré toallas de papel.
pero yo no la dejé. Recogí cada fragmento cuidadosamente, sosteniéndolos en la palma de mi mano como si fueran pájaros heridos. Los no me olvides todavía eran visibles en los fragmentos más grandes, su pintura azul intacta a pesar de la violencia de la ruptura. Mientras mis dedos encontraban cada pedazo, comprendí que no estaba recogiendo porcelana rota. Estaba recogiendo evidencia de algo más grande que se había destrozado, algo que no podía pegarse de nuevo con disculpas ni explicaciones. Jeffrey regresó con un rollo entero de toallas de papel, dejándolo sobre el derrame desde una distancia segura, observándome arrodillada entre los escombros con una expresión que no podía descifrar. Impaciencia, tal vez, o desdén por verme hacer todo un espectáculo por una taza rota, cuando él mismo acababa de diagnosticarme como defectuosa. Es solo una taza, dijo. Te conseguiremos otra. La indiferencia casual hacia algo irreemplazable lo decía todo. Jeffrey podía fabricar informes médicos, practicar discursos frente a espejos, orquestar toda esta mañana como una producción teatral, pero no podía entender que algunas rupturas no se arreglan con piezas de repuesto. Algunas cosas, una vez rotas, permanecen rotas. Me levanté, todavía sosteniendo los pedazos de cerámica, el café filtrándose por las toallas hacia la carpeta que él había dejado sobre la mesa. El líquido marrón alcanzó el borde de sus informes médicos falsos, manchándolos con la verdad de este momento. Desordenado, esparcido, imposible de contener. Necesito un poco de aire, dije, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. No hemos terminado de hablar. Y sí, dije, mirándolo directamente por primera vez desde que empezó su actuación. No, hemos terminado, respondí, caminando hacia nuestro dormitorio, todavía cargando los pedazos rotos de la taza de mi abuela y colocándolos con cuidado en una pequeña caja de mi cajón de joyas. Detrás de ellos, en el archivo que Jeffrey nunca se había molestado en revisar, esperaban mis verdaderos registros médicos. Salud reproductiva perfecta, niveles hormonales óptimos, todo funcionando exactamente como debía. Pero no los toqué. No todavía. Porque algo en el alivio de Jeffrey, en su discurso ensayado y la evidencia fabricada, me decía que esto era más grande que solo querer salir de un matrimonio. Esto era otra cosa. Algo que estaba escondiendo detrás de carpetas médicas y una simpatía ensayada. Me quedé en nuestro dormitorio durante 10 minutos, la caja con la taza rota de mi abuela sobre la cómoda, antes de escuchar el auto de Jeffrey salir del garaje. Se dirigía a su reunión de emergencia con un cliente, la misma que había aparecido en el momento exacto en que yo me alejé de su actuación. A través de la ventana, vi cómo su BMW desaparecía doblando la esquina, y esperé otros 5 minutos para asegurarme de que no regresaría por algo que hubiera olvidado. La puerta de su oficina estaba abierta. No solo sin llave, completamente abierta, como si en su prisa por escapar de la escena de su crueldad hubiera olvidado toda su preciosa seguridad. El teclado digital parpadeaba en verde, la cerradura desactivada, su santuario vulnerable por primera vez en meses. Empujé la puerta más fuerte y entré. La habitación olía a su colonia, la cara y cara que le había comprado la Navidad pasada, mezclada con algo más. Café, quizá, y un leve dulzor de perfume que definitivamente no era mío. Su escritorio estaba más desordenado de lo que jamás toleraría si supiera que yo lo vería. Papeles esparcidos por toda la superficie, carpetas apiladas sin orden, su espacio normalmente organizado mostrando grietas en su fachada perfecta. Comencé con el archivo, mis dedos recorriendo las pestañas etiquetadas hasta que encontré una marcada como Impuestos 2023. Pero no eran los impuestos lo que Jeffrey estaba escondiendo. Debajo de los formularios W2 y los recibos de gastos de negocio, encontré estados de cuenta de una tarjeta de crédito de la que yo no tenía idea. Los cargos contaban una historia que me hizo retorcer el estómago. Victoria's Secret, 12,743 pesos, 3 de febrero. Otro cargo 2 semanas después, 89 pesos con 99 centavos. Tallas listadas en el recibo detallado, 32B, talla pequeña. Yo usaba 36C, talla mediana. También había cargos en restaurantes. Giovanni's, el restaurante italiano que me había dicho que le dio intoxicación alimentaria el año pasado y juró que nunca volvería. 3 cargos en los últimos 2 meses, siempre exactamente 2 cenas, siempre con maridajes de vino.
Sky Lauron, donde había afirmado que las porciones eran pretenciosamente pequeñas cuando yo lo había sugerido para nuestro aniversario. Cada recibo, cada cargo, cada pequeño detalle me revelaba algo que él había escondido meticulosamente, con la misma precisión con la que había preparado toda su actuación contra mí. No era solo una traición financiera. Era un mundo secreto que había construido mientras yo fingía no ver nada, mientras sostenía los fragmentos de mi matrimonio y de mi taza de abuela en mis manos. 4 visitas desde diciembre. Mis manos se movían mecánicamente, tomando fotos de cada estado de cuenta con mi teléfono. El clic de la cámara sonaba demasiado fuerte en la oficina silenciosa. Un recibo de joyería de enero me hizo detenerme un momento. 1,340 pesos por unos aretes de perlas. Nunca había tenido aretes de perlas. Ni siquiera había mencionado que los quisiera. La laptop de Jeffrey estaba abierta sobre su escritorio, la pantalla apagada pero sin bloqueo. Un solo toque del trackpad la activó. Su correo electrónico ya estaba abierto, como si lo hubiera estado revisando justo antes de crear su producción teatral matutina. La bandeja de entrada mostraba principalmente correspondencia de trabajo, pero una bandera morada llamó mi atención, su sistema de archivos personales para lo que él marcaba como importante. Los correos marcados eran todos de Angela Morrison. Yo conocía a Angela. Trabajaba en contabilidad en Brennan & Associates. Había empezado hacía unos 6 meses. Rubia bonita, tal vez 28 años. Había estado en la fiesta navideña donde Jeffrey me presentó como solo a mí. Y ahora entendía que la mirada compasiva que me había dirigido no era compasión en absoluto. Era lástima mezclada con culpa. Los correos empezaron de manera profesional en noviembre. Gracias por tu ayuda con la cartera Richardson. Al cliente le encantó tu presentación. Correspondencia normal de trabajo que nadie cuestionaría. Pero en diciembre, el tono cambió. No puedo dejar de pensar en el almuerzo de ayer. Tu colonia sigue en mi bufanda. Extraño tu toque. En enero, llegaron los mensajes más intensos. Nunca me había sentido así antes. Me haces creer en el para siempre. No puedo esperar hasta que no tengamos que escondernos. Pero fueron los correos de febrero los que me dejaron sin aliento. Una foto adjunta se cargó lentamente. Una imagen de ultrasonido, granulada, en blanco y negro. Un pequeño punto dentro de un círculo rojo. El asunto decía, nuestro pequeño milagro, 12 semanas. Su mensaje debajo, sé que el momento no es perfecto, pero este bebé es nuestro nuevo comienzo. Después de que te vayas, Amy, finalmente podremos ser la familia que estamos destinados a ser. Ya los amo a ambos. 12 semanas. Hice la cuenta rápido. La concepción en noviembre, justo cuando los correos habían empezado. Mientras Jeffrey evitaba mi contacto como si fuera contagiosa, había estado creando una vida con otra persona. Mientras me llamaba estéril, rota, irremediable, Angela Morrison llevaba a su hijo. Fotografié todo. Cada correo, cada declaración de amor, cada mención de sus planes futuros. La memoria de mi teléfono se llenó con evidencia de la doble vida de mi esposo. Cada imagen, un clavo más en el ataúd de sus mentiras. Pero necesitaba copias físicas, necesitaba que estuvieran organizadas e indiscutibles. La biblioteca fue mi siguiente parada. Le dije a la bibliotecaria que trabajaba en un proyecto legal, lo cual no era totalmente mentira, y ella me instaló en una computadora en la esquina. Una por una, subí las fotos de mi teléfono, las ajusté para mayor claridad y las imprimí en la impresora de alta calidad de la biblioteca. La impresora zumbaba y hacía clic, produciendo página tras página de traición en color completo. Cada hoja era un recordatorio de la mentira, de la doble vida de mi esposo, de todo lo que había estado ocultando mientras me decía que yo estaba rota, que yo era estéril. Compré una carpeta en la tienda de artículos de oficina que estaba al lado. Negra, profesional, del tipo que los abogados usan para guardar expedientes de casos importantes. De vuelta en la biblioteca, comencé a organizar todo cronológicamente, usando separadores etiquetados por mes. Los correos de noviembre, todavía profesionales, la escalada en diciembre, las declaraciones en enero, y, finalmente, el anuncio de embarazo en febrero. Cada hoja metida en fundas protectoras,
construyendo una línea del tiempo de engaños que nadie podría disputar. Mis manos habían dejado de temblar por completo. En lugar de eso, se movían con precisión quirúrgica, creando un arma hecha de verdades y marcas de tiempo. Cuando terminé la carpeta, no podía llevarla a casa. Jeffrey podría encontrarla, destruirla antes de que yo estuviera lista. Así que manejé hasta el departamento de mi hermana Carol en Lincoln Park, usé la llave de repuesto que me había dado hace años y la escondí detrás de sus abrigos de invierno en el closet del pasillo. ¿Seguro? Susurré al apartamento vacío, aunque sabía que era más que eso. ¿Prueba de qué? ¿Poder sobre quién? Era el comienzo de algo que todavía no podía nombrar. A la mañana siguiente, llamé a la oficina de la doctora Young. Necesito copias de mis resultados de laboratorio, le dije a la recepcionista. Oficiales, con membrete. Es para propósitos de seguro. La doctora Young me vio esa misma tarde, repitiendo los mismos exámenes que había hecho semanas atrás, solo para asegurarse de que nada hubiera cambiado: análisis de sangre, ultrasonidos, panel hormonal. Todo el diagnóstico completo que probaría más allá de cualquier duda lo que los informes médicos falsos de Jeffrey habían intentado negar. Y estos números son excepcionales, dijo la doctora Young, revisando los resultados en su computadora. Estás en el percentil 95 de salud reproductiva para tu grupo de edad, y para cualquier grupo de edad. Rara vez veo números tan ideales. ¿Podría poner eso por escrito? Pregunté. La compañía de seguros necesita documentación detallada. Imprimió varias copias, cada una sellada oficialmente y firmada con su rúbrica autorizada. Prueba médica de que yo no estaba rota, no estaba estéril, no era ninguna de las cosas que Jeffrey había intentado etiquetarme. ¿Te estás segura de que todo está bien? Preguntó la doctora Young mientras me entregaba la carpeta. Te veo diferente de tu última visita. Todo está comenzando a ser muy claro, le respondí. Y por primera vez en meses, era la verdad completa. Manejé de regreso a casa con la carpeta de resultados de fertilidad en el asiento del copiloto. Mi mente ya empezaba a entrar en modo de actuación. Si Jeffrey quería una esposa rota, le daría exactamente eso: una mujer devastada, lidiando con su supuesta esterilidad mientras él construía su nueva vida con Angela Morrison. La primera parada fue la librería cerca de nuestro apartamento. Recogí brazos llenos de folletos de adopción de la sección de planificación familiar, asegurándome de elegir los que tenían las fotos más desgarradoras. Niños esperando un hogar, estadísticas sobre adopciones por parejas mayores, testimonios de padres que habían encontrado caminos alternativos para la paternidad. La cajera, una joven con ojos amables, tocó suavemente mi mano mientras me entregaba la bolsa. Sea cual sea el camino que estés tomando, dijo suavemente, te deseo lo mejor. Espero que encuentres paz. Casi me reí. Paz era lo último que estaba buscando. De regreso a casa, arreglé los folletos con una precisión casi artística. Uno sobre la mesa de café, parcialmente escondido bajo una revista como si lo hubiera estado leyendo en secreto. Otro marcando la página de mi novela en la mesita de noche. Un tercero escondido en mi bolso, donde Jeffrey lo vería cuando dejara accidentalmente la bolsa abierta sobre la encimera de la cocina. Nuestra computadora compartida se convirtió en mi siguiente lienzo. Pasé 2 horas investigando clínicas de fertilidad, tratamientos de reproducción asistida y programas de óvulos donados. Me aseguré de crear un historial de navegación extenso, que Jeffrey podría revisar con su mente analítica y admirar la documentación detallada de mi supuesta desesperación. Guardé páginas con títulos como Cuando tu cuerpo te falla y Aceptando la infertilidad, guía para la mujer que sufre. Incluso creé una hoja de cálculo comparando los costos de distintas clínicas, anticipando que él revisaría cada detalle, creyendo que yo estaba completamente abrumada por la diagnosis que él había inventado. El grupo de apoyo fue quizás mi actuación más perfecta. Chicago Fertility Warrior se reunía los miércoles por la noche en el sótano de una iglesia en Wicker Park. Llegué 15 minutos antes, usando el suéter grande que Jeffrey me había regalado 2 navidades atrás, ese que me hacía ver más pequeña, más vulnerable. Acabo de enterarme, dije al grupo, con la voz quebrada en el momento exacto. Mi esposo ha sido tan solidario, pero puedo ver la decepción en sus ojos.
Él quiere hijos con tantas ganas. Las otras mujeres me rodearon con compasión genuina, compartiendo sus propias historias de pérdida y anhelo. Me sentí como un fraude entre su dolor real, pero necesitaba cada evidencia, el recibo de la caja de donaciones, la tarjeta de asistencia que sellaban. Necesitaba que Jeffrey encontrara esas migas de pan y creyera que yo estaba ahogándome en el diagnóstico que él había inventado. Cuando llegué a casa esa noche, Jeffrey ya estaba allí. Una rareza. Se quedó parado en la cocina sosteniendo uno de los folletos de adopción que había dejado fuera, su expresión impenetrable. ¿Estás considerando la adopción?, preguntó, con la voz cuidadosamente neutral. Y creo que sí, dejé que mi voz se desvaneciera, agregando un pequeño sollozo para dar efecto. Algo cambió en su rostro. Satisfacción, tal vez alivio, como si yo finalmente estuviera aceptando su narrativa. Muy maduro de tu parte, Amy. Muy práctico, dijo. Práctico como elegir una ruta distinta al trabajo cuando hay tráfico. No como contemplar criar el hijo de otra persona porque tu esposo te ha convencido de que tu cuerpo está roto. Durante la semana siguiente, el comportamiento de Jeffrey cambió dramáticamente. Comenzó a llegar cada vez más tarde, medianoche, 1, a veces 2 de la mañana. Ya no había excusas de cenas con clientes o reuniones de emergencia. Simplemente entraba, se duchaba inmediatamente y se deslizaba en la cama sin decir una palabra. El aroma del perfume de Angela se pegaba a él como evidencia, como si ni siquiera tratara de esconderlo. Lo observé lentamente ir evacuando nuestra vida. Primero, desapareció el reloj de su abuelo del buró, el Rolex que había heredado, que según él necesitaba limpieza profesional. Después, su diploma universitario desapareció de la pared, supuestamente requerido para alguna actualización profesional. Cada objeto que se llevaba era una señal de que no solo estaba dejando de lado la relación, sino que estaba borrando su presencia de nuestro hogar. Su taza de café favorita, la que yo le había regalado que decía el mejor esposo del mundo, se mudó a su oficina y nunca regresó. Poco a poco, sin que yo lo notara a simple vista, Jeffrey se estaba moviendo fuera de nuestra vida, pensando que yo estaba demasiado destruida para darme cuenta. Pero yo lo notaba todo. Cada cosa que desaparecía, cada llegada tarde, cada ducha que se llevaba el perfume de otra mujer, todo quedaba registrado en mi memoria y en mis notas. Carol se convirtió en mi arma secreta. Me llamaba cuando Jeffrey estaba en casa, con la voz lo suficientemente fuerte para atravesar las delgadas paredes de nuestro apartamento. Amy, cariño, necesitas aceptar lo que no puedes cambiar, decía. Mientras tanto, en realidad me estaba enviando enlaces a abogados de divorcio por mensaje. Lo sé, respondía yo entre lágrimas. Solo necesito encontrar un nuevo propósito en la vida. Mientras tanto, yo estaba tomando capturas de pantalla de los cargos de la tarjeta de crédito de Jeffrey, hoteles durante horas de almuerzo, restaurantes caros, compras inexplicables. Cada evidencia formaba un patrón, una historia que él nunca podría negar. Una noche, Carol se lució. Jeffrey estaba en su oficina, la puerta apenas entreabierta, y ella llamó justo a la hora prevista. ¿Has pensado en enseñar o en trabajo de caridad?, preguntó en voz alta. Las mujeres que no pueden tener hijos a veces encuentran satisfacción en otras cosas. Yo sollozaba convincentemente frente al teléfono mientras escribía notas sobre la línea de tiempo del embarazo de Angela en mi computadora. Tal vez tengas razón, dije. Tal vez necesito dejar de esperar algo que nunca sucederá. Jeffrey salió de su oficina y se acercó para darme una palmada en el hombro. La primera vez que me tocaba voluntariamente en meses. El gesto era tan condescendiente, tan falso, que tuve que morderme la lengua para no reír. Tu hermana da buenos consejos, dijo, retrocediendo ya, como si la simpatía fuera un recurso limitado que no podía desperdiciar. El jueves por la tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de Jeffrey. Cena mañana en la Bernardine, 7 de la tarde, noticias importantes. Por favor, no llegues tarde. La Bernardine, donde me había propuesto matrimonio hace 6 años, donde celebramos nuestro primer aniversario. La crueldad calculada de elegir ese restaurante para su anuncio me hizo temblar las manos, no de tristeza, sino de anticipación. Pasé la tarde del viernes en preparación metódica.
El folder que había guardado en el apartamento de Carol vino conmigo a casa. Su contenido fue transferido cuidadosamente a un sobremanila, grueso, sustancial, imposible de ignorar. Arreglé la evidencia en un orden específico. Primero mis resultados de fertilidad, probando su mentira fundamental, luego los estados de cuenta de la tarjeta de crédito, los recibos de restaurantes, los cargos de Victoria's Secret, el recibo de la joyería de unos aretes que nunca había visto, finalmente, los correos impresos con Angela, terminando con la foto de su ultrasonido y la declaración de amor. Cada página era una bala cargada, preparada para el máximo impacto. Elegí cuidadosamente mi vestuario, el vestido negro que Jeffrey me había comprado para mi último cumpleaños, aquel con el que dijo que me veía hermosa antes de decidir que yo estaba rota. Me maquillé con manos firmes, cada pincelada de rímel era una armadura contra cualquier crueldad que él hubiera planeado. El sobremanila entró perfectamente en mi bolso, su peso tranquilizador contra mi costado. Me miré en el espejo y vi no solo a la mujer que él había llamado estéril, sino a alguien que estaba a punto de tomar control absoluto de la verdad. No era una víctima, ni una mujer rota aceptando su destino. No. Era alguien a punto de voltear por completo el guión que Jeffrey había escrito para nuestra vida, un guión en el que yo había sido siempre la secundaria, la que debía callar. La que debía aceptar su fracaso y su supuesta infertilidad. Pero ahora, todo iba a cambiar. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Jeffrey. En realidad, estoy trayendo a alguien que deberías conocer. Espero que esté bien. ¿Alguien que debería conocer? Angela Morrison, cargando su hijo, mientras él me llamaba estéril, mientras me señalaba como la mujer rota, la que no podía darle hijos. La audacia era impresionante, casi insultante, pero al mismo tiempo, perfecta. Me estaba dando, sin saberlo, el escenario para mi propia actuación, con testigos. Llamé a un taxi en lugar de conducir, sabiendo que mis manos podían no estar lo suficientemente firmes para el viaje de regreso. El conductor me dejó frente a la Bernardine a las 6:45, y me quedé un momento afuera, mirando la elegante fachada donde Jeffrey se había arrodillado 6 años atrás. El mismo lugar donde me prometió amor en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separara, aparentemente, hasta que los informes médicos falsos no se incluyeran en los votos. Dentro, el maitre me reconoció de inmediato. Señora Hawthorne, qué placer volver a verla. Su esposo hizo una reserva para 3. 3, no 2. Había hecho una reserva que incluía a su amante embarazada en nuestro lugar especial, el lugar de los recuerdos. Me gustaría esa mesa, por favor, dije, señalando una en el centro del comedor principal, cerca de la ventana. El señor Hawthorne pidió una esquina, comentó, probablemente sorprendido. Estoy segura de que sí, sonreí, deslizando un billete de $20 en su palma. Pero sufro un poco de claustrofobia, y esa mesa sería perfecta. ¿Sería posible? El maitre miró la cuenta, luego mi rostro, y algo en mi expresión debió decirle que esto no se trataba solo de preferencias de ubicación. Y por supuesto, señora Hawthorne. Por aquí, por favor. La mesa estaba perfectamente ubicada, visible desde casi todo el comedor, con suficiente espacio alrededor para que los demás comensales tuvieran una vista clara de lo que estaba a punto de suceder. Me senté mirando hacia la entrada, pedí un vaso de agua y coloqué cuidadosamente mi bolso en la silla vacía a mi lado. Dentro estaba el sobremanila, pesado, como un arma cargada, esperando el momento exacto. A las 7 en punto, entraron. Jeffrey fue el primero, impecable en su mejor traje. El gris carbón que su estilista le había recomendado para su promoción el año pasado. Detrás de él, con la mano apoyada en su brazo como si le perteneciera, estaba Angela Morrison. Su vestido azul fluido hacía evidente su embarazo, la tela cayendo sobre lo que parecía una pancita de 4 meses. Su cabello rubio en suaves ondas, el maquillaje perfecto, toda su presencia gritando, yo soy la mejora. El comedor pareció detenerse por un instante. Todos los murmullos, los cubiertos chocando suavemente contra los platos, los pasos de los meseros, todo desapareció. Mis ojos lo siguieron sin parpadear, mientras el corazón me latía con fuerza contenida. Todo estaba listo. Mi actuación, meticulosamente preparada,
estaba a punto de comenzar. Vi un destello de reconocimiento cruzar varios rostros. Colegas de la firma de Jeffrey, vecinos de nuestro edificio, incluso la doctora Patel del tercer piso que había asistido a nuestra fiesta de aniversario hacía 2 años. El suspiro colectivo, el momento en que todos comprendieron que Jeffrey Hawthorne estaba acompañando a su amante visiblemente embarazada a cenar con su esposa, fue casi audible, flotando en el aire del elegante comedor como una nube invisible. El paso de Jeffrey vaciló cuando vio dónde estaba sentada. No en un rincón escondida, sino en el centro del comedor, como una pieza de teatro cuidadosamente colocada. Su mandíbula se tensó, pero rápidamente recuperó la compostura, guiando a Angela con la mano en la parte baja de su espalda, posesiva, protectora, como si ese gesto pudiera reclamarla para él. Amy, dijo al llegar a la mesa, sin mirar mis ojos del todo. Esta es Angela, de mi oficina. Pensé que ya era momento de que la conocieras. Angela tuvo la decencia de parecer incómoda, su mano libre acariciando su vientre en un gesto nervioso que buscaba protección. De cerca, me di cuenta de que era más joven de lo que había pensado, tal vez 27, 28 años. Tenía ese brillo que la gente llama resplandor del embarazo, aunque sospeché que solo era la vergüenza calentándole las mejillas. Qué lindo, dije, levantándome para jalar la silla de Angela antes de que Jeffrey lo hiciera. Por favor, siéntate. Debes estar cansada, ya tan avanzada. Los ojos de Angela se abrieron un poco, sorprendidos por mi cortesía, y se sentó, murmurando un tímido gracias. Jeffrey tomó su asiento, posicionándose entre nosotras como un árbitro en un ring de boxeo, intentando controlar la escena, su postura impecable pero rígida, ensayada. El camarero apareció de inmediato, como un actor más en esta obra que Jeffrey había montado. La atención en la Bernardine era impecable, y Jeffrey pidió una botella de vino antes de corregirse a sí mismo. En realidad, solo 2 copas. Angela no puede beber. Claro que no, dije con una sonrisa fría. Felicidades por el bebé, por cierto. La palabra bebé resonó en nuestra mesa como un eco, golpeando suavemente pero dejando huella. Angela llevó su mano nuevamente al vientre, un gesto protector que podría haber sido tierno si no estuviera cargando al hijo de mi esposo. Amy, comenzó Jeffrey, su voz adoptando esa cadencia ensayada que había escuchado tantas veces últimamente. Sé que esto es difícil, pero dada tu situación, creo que lo mejor es que discutamos el futuro. Tu situación, como la llamaba, como si mi supuesta infertilidad fuera una enfermedad contagiosa, invisible, que necesitaba ser señalada con delicadeza. Angela y yo nos hemos acercado mucho durante estos tiempos difíciles, continuó, estirando la mano para colocarla sobre la de ella en la mesa. Ha sido increíblemente comprensiva mientras procesaba todo. El proceso sonaba como si nuestro matrimonio fuera solo un conjunto de datos para analizar, en lugar de 5 años de vida compartida, recuerdos y momentos. Y debe ser muy difícil, dijo Angela suavemente, hablando por primera vez desde que se sentó. Enterarte de que no puedes tener hijos. Jeffrey me contó sobre tu diagnóstico. La falsa simpatía en su voz era casi perfecta. Claramente lo había practicado, probablemente con Jeffrey diciéndole exactamente qué decir. Pero había algo más, un pequeño matiz de superioridad. Ella podía darle a Jeffrey lo que yo no podía. Ella era el terreno fértil donde su legado crecería. Y sí, dije, tomando un sorbo de agua. El diagnóstico fue bastante impactante. Aunque imagino que han habido muchos descubrimientos impactantes últimamente. La mano de Jeffrey se apretó alrededor de su copa de vino, pero Angela no captó el matiz de advertencia en la tensión. Pasaba su mano lentamente sobre su vientre, haciendo círculos, un gesto cuidadosamente calculado de felicidad maternal que contrastaba con lo que él esperaba que fuera mi vacío. Y no planeamos que esto sucediera, dijo Jeffrey, lanzándose a lo que claramente era un discurso preparado. Pero a veces la vida da giros inesperados. Tenemos que aceptar la realidad y avanzar con gracia. Aceptar la realidad. Avanzar. En serio, me había traído a nuestro lugar especial, a cenar con su amante embarazada, para recitar palabras corporativas sobre aceptar mi deficiencia. Estoy completamente de acuerdo, dije, sonriendo tan cálidamente que Jeffrey se movió incómodo en su silla.
De hecho, me gustaría proponer un brindis. Levanté mi vaso de agua, esperando a que ellos levantaran sus copas de vino. Jeffrey parecía inseguro, pero Angela levantó su vaso de agua con entusiasmo, ansiosa por pasar la incomodidad. Por nuevos comienzos, dije. Por la verdad y por las revelaciones inesperadas. Chocamos los vasos, un sonido cristalino que resonó en el silencioso restaurante. Pude sentir las miradas de los demás comensales, fingiendo no mirar pero absolutamente mirando. Hablando de verdad, dijo Jeffrey, dejando su copa con la gravedad de alguien que está a punto de dar noticias importantes. Angela y yo queremos ser completamente honestos contigo sobre nuestros planes a futuro. A futuro, de nuevo, como si nuestro matrimonio fuera solo un negocio que no funcionó. Vamos a ser una familia, añadió Angela, con sus manos todavía acariciando su vientre. Una familia de verdad, no como lo que tú y yo fuimos, falso, incompleto, insuficiente. Asentí pensativa. Luego alcancé mi bolso con una calma deliberada. ¿O saben qué? Tienen toda la razón, dije. Este es el momento perfecto para la honestidad completa. Mis dedos encontraron el sobremanila. Su peso era tranquilizador y definitivo. Y en el espíritu de la honestidad, Jeffrey, tengo algo para ti. El sobre hizo un sonido suave al sacarlo de mi bolso, grueso con documentación, pesado con verdad. Lo coloqué sobre el mantel blanco entre nosotros, dejándolo reposar un momento, como un veredicto esperando ser leído. La luz cálida del restaurante reflejaba los bordes del sobre, y vi cómo los ojos de Jeffrey se fijaron en él con el cansancio de quien acaba de notar una serpiente escondida. ¿Qué es esto? Su voz había perdido toda la confianza ensayada. Ábrelo, dije simplemente. Los dedos de Jeffrey vacilaron sobre el sello, y pude ver cómo calculaba, intentando adivinar lo que yo podría haber descubierto. Angela se inclinó un poco hacia adelante, curiosa pero aún no alarmada. Todavía creía que estaba ganando, todavía pensaba que era la mejora fértil frente a la esposa rota. El sello del sobre cedió con un pequeño rasgado que sonó enorme en el silencio que nos rodeaba. Jeffrey sacó el montón de papeles y yo pude ver cómo su cara cambiaba al reconocer el membrete. Doctora Patricia Young, endocrinología reproductiva y fertilidad. Sus manos comenzaron a temblar mientras leía la primera página. Yo había resaltado en amarillo los puntos importantes, como si fuera un informe que él no podía ignorar. Salud reproductiva excepcional, niveles hormonales óptimos, percentil 95 en indicadores de fertilidad, ningún obstáculo identificado para la concepción, murmuré en mi mente mientras se leía. Y luego él susurró. Esto es imposible. Los papeles temblaban entre sus manos, y yo podía ver cómo su mundo comenzaba a desmoronarse lentamente. Angela se inclinó para ver lo que él estaba leyendo, su cabello perfectamente peinado cayendo hacia adelante mientras se acercaba a él. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Preguntó con esa voz estudiadamente preocupada. Si estos son mis resultados de fertilidad, dije, mi voz suficiente para que las mesas cercanas pudieran escuchar, aunque sin gritar. Datan de hace 2 semanas, con pruebas confirmatorias de hace 6 meses. Cada indicador muestra salud reproductiva perfecta. El color comenzó a drenar del rostro de Jeffrey como si alguien hubiera desconectado un enchufe. Pasó a la segunda página, luego a la tercera. La firma de la doctora Young y su sello oficial en cada una, notas extensas e innegables. Pero tú dijiste, Angela comenzó, girando hacia Jeffrey con el ceño fruncido y confusión evidente. Dijiste que ella era estéril. Me mostraste informes médicos. Los informes que te mostró fueron falsos, dije con calma, midiendo cada palabra. Oh, ¿quieres que le cuente su historial médico real, Jeffrey? Su cabeza se levantó de golpe, y por primera vez desde que entró, me miró directamente. Miedo real brilló en sus ojos, un miedo que ni él podía fingir. ¿De qué estás hablando? Preguntó, tratando de recuperar el control. Saqué otro documento del montón que aún no había alcanzado, su cirugía de varicocele. 2 años atrás, ¿recuerdas que el urólogo dijo que podría afectar tu fertilidad? Se suponía que debías hacer seguimiento, pero nunca lo hiciste.
La mano de Angela se detuvo sobre su vientre, congelada como si alguien hubiera pausado su gesto a medio movimiento. El doctor dijo que la motilidad de tus espermatozoides estaba severamente reducida, continué, disfrutando del cálculo frío de cada palabra. Menos del 15% de movimiento normal. Las posibilidades de que pudieras engendrar un hijo de manera natural son, bueno, digamos que no eran buenas. Eso no, Jeffrey intentó interrumpir. Eso fue antes de la cirugía. Nunca te volviste a hacer pruebas después, insistí. Verifiqué con la oficina del urólogo. Ninguna cita de seguimiento, ningún resultado nuevo. Simplemente asumiste que se había solucionado solo. Angela ahora nos miraba a los dos, con la boca ligeramente abierta, procesando implicaciones que estaban destruyendo toda su percepción del mundo. El bebé que llevaba en su vientre, de 4 meses, no podía ser de él. La matemática era simple, brutal, indiscutible. Y no, dijo Jeffrey, girándose hacia Angela con desesperación, su voz quebrándose. La cirugía lo arregló. Tenía que haberlo arreglado. Ese bebé es mío. La cara de Angela pasó de confusión a pánico absoluto. Por supuesto que es tuyo, dijo ella, dudando, tratando de mantener la calma. Hemos estado juntos desde noviembre. ¿Estuviste con alguien más? La voz de Jeffrey subió, atrayendo miradas de otras mesas cercanas. Angela, ¿estuviste con alguien más? O no, salió la palabra, demasiado rápido, demasiado agudo. Un descuido que todos en la mesa pudieron notar. Jeffrey la agarró de la muñeca, no con fuerza excesiva, pero lo suficiente para que no pudiera alejarse. ¿De quién es el bebé? Preguntó finalmente Angela, con la voz quebrada, sus lágrimas comenzando a deslizarse por sus mejillas, arruinando el maquillaje cuidadosamente aplicado. ¿Qué es tuyo? Insistió, como si tratando de afirmarlo pudiera salvarse. Pero las lágrimas ya no podían controlarse. Jeffrey miraba la mesa, la mandíbula tensa, los ojos fijos en mí, incapaz de creer lo que veía. La línea de tiempo no funciona si soy estéril, dijo, la palabra estéril saliendo de su boca como vidrio roto. ¿De quién es el bebé? Y grité yo, más fuerte esta vez, mientras todo el restaurante parecía detenerse. Las conversaciones se apagaron, los camareros dejaron de moverse. Todos miraban, atrapados en un drama que nadie había comprado, pero del que no podían apartar la vista. Angela trató otra vez. Jeffrey, por favor, podemos hacernos una prueba. ¿De quién es el bebé? Jeffrey gritó ahora, la voz rebotando por todo el elegante comedor de la Bernardini. Angela se estremeció, y las lágrimas comenzaron a fluir libremente por sus mejillas. Entonces susurró, casi sin voz. David. ¿Qué? Y dijo él, incrédulo. David de contabilidad, su voz apenas salía, pero el silencio del restaurante hizo que todos la escucharan. Estuvimos juntos antes de ti, hubo un poco de superposición, pensé que era tuyo, quería que fuera tuyo, pero las fechas. Yo observaba cómo el mundo de Jeffrey se desmoronaba en tiempo real. Su rostro pasó de rojo a blanco y luego a gris en cuestión de segundos. La mano que sostenía la muñeca de Angela quedó floja, cayendo sobre la mesa como si algo muerto hubiera caído. Lo sabías, dijo él, girándose hacia mí con la voz hueca. Sabías que ella estaba embarazada de otro hombre. Y sí, sabía que estaba embarazada, dije con calma. El resto es solo matemáticas, tus problemas de fertilidad más su embarazo igual a un bebé que no es tuyo. No necesito ser detective para darme cuenta. Angela lloraba ahora, sollozos descontrolados, arruinando su maquillaje perfecto. Las líneas de rímel negro corrían por sus mejillas. Te amaba, dijo a Jeffrey. Pensé que podríamos ser una familia con el hijo de otro hombre. Jeffrey soltó una risa amarga, cortante, suficiente para que doliera. ¿Ibas a dejarme criar al hijo de otro hombre? ¿Cómo me dejaste creer que estaba roto? Todos tomamos decisiones, Jeffrey, intervine. Algunos solo tomamos mejores decisiones que otros. Un mesero apareció junto a nuestra mesa, claramente enviado por la gerencia para controlar el disturbio. ¿Todo bien aquí? Preguntó, con voz profesional.
Necesitamos cuentas separadas, dije con amabilidad, mientras me levantaba. Me iré primero. Recogí mi bolso, dejando el sobre y su contenido esparcido sobre la mesa, los resultados de fertilidad, los estados de cuenta de tarjetas de crédito, los correos entre Jeffrey y Angela. Todo dispuesto como evidencia en un juicio. Los papeles del divorcio están al final del montón, dije a Jeffrey, que todavía miraba a Angela como si nunca la hubiera visto antes. Mi abogado se pondrá en contacto contigo sobre la línea de tiempo. Me giré hacia Angela, que seguía sollozando. Felicidades por el bebé. Seguro que David estará encantado. Lo último que vi antes de salir fue a Jeffrey repitiendo una y otra vez, con incredulidad. ¿Cómo pudiste mentirme? La misma pregunta que yo me había hecho durante meses ahora rebotaba en él con interés renovado. El maitre abrió la puerta para mí, y mientras salía escuché su susurro. Bien jugado, señora. Afuera, el aire de Chicago era fresco, limpio y lleno de posibilidades. Me detuve en la acera frente a la Bernardine, dejando que el viento frío atravesara mi vestido negro, y saqué el teléfono. Carol respondió en la primera llamada. ¿Cómo te fue? Mejor de lo planeado, dije, caminando hacia el lago. El bebé de Angela pertenece a alguien llamado David, de contabilidad. ¿Qué? Y dijo Carol, riendo entre incredulidad y diversión. Jeffrey no puede tener hijos. Su cirugía hace 2 años, nunca se volvió a probar. Angela estaba durmiendo con un compañero de trabajo. Todo se desmoronó justo ahí, en la mesa. Llamarte varón mientras eras estéril y su amante embarazada de otro. Karma, al parecer, toma notas. Seguí caminando, mis tacones marcando un ritmo firme sobre el pavimento, un ritmo que se sentía a la vez como libertad y justicia. A través de las ventanas del restaurante, aún podía ver nuestra mesa, Jeffrey encorvado en su silla, Angela llorando sobre las servilletas. Y los contenidos del sobre extendidos entre ellos como los escombros de 2 secretos chocando. Mi teléfono vibró con un mensaje de Jeffrey. Esto no ha terminado. Sonreí levemente mientras guardaba el teléfono. Por fin, todo había terminado para mí. Lo borré sin responder y bloqueé su número. Se había terminado. Solo él no lo había aceptado todavía. A la mañana siguiente me reuní con mi abogada, Patricia Chin, en su oficina en el Loop. Revisó las imágenes de seguridad del restaurante que su asistente había conseguido de alguna manera. La Bernardine tenía cámaras, y el maitre había sido muy cooperativo, sonriendo como un jugador de ajedrez que ve jaque mate 5 jugadas antes. Él trajo a su amante embarazada a tu restaurante de aniversario, dijo Patricia, sacudiendo la cabeza. A los jueces les repugna ese tipo de crueldad. Si sumamos los reportes médicos falsos sobre tu fertilidad, vamos a conseguir un acuerdo muy favorable. No quiero su dinero, dije yo. Solo quiero salir. Vas a aceptar un acuerdo justo, me corrigió Patricia. Lo apoyaste durante la escuela de negocios. Dejaste tu carrera en marketing para seguirlo a Chicago. Mereces compensación por eso. Tenía razón. Había olvidado todos esos sacrificios, enterrados bajo los engaños recientes, tan ocupada en la traición que había perdido de vista todo lo que había dado por el éxito de Jeffrey. El divorcio se realizó con sorprendente rapidez. Jeffrey, humillado y desesperado por salir de Chicago, aceptó todo, el departamento, los ahorros, incluso la manutención por 2 años. Firmó los papeles como un heredero derrotado de alguien que había perdido una guerra que él mismo empezó. Angela desapareció de su vida inmediatamente. Supe por conocidos en común que había intentado convencerlo de que el bebé todavía podría ser suyo, incluso sugirió hacerse una prueba de paternidad, pero Jeffrey había terminado con las mentiras. Aprendió demasiado tarde lo que se siente ser engañado. 3 meses después, estaba regando las hierbas en el balcón de mi nuevo departamento en Lincoln Park cuando sonó mi teléfono. Número desconocido de Boston. La voz de Jeffrey sonaba hueca, distante. Amy, quería disculparme. Dejé la regadera y miré el lago Michigan, azul, vasto y honesto. ¿Por qué? Pregunté. Por todo, dijo él. Llamarte varón, lo de Angela, todo.
¿Te disculpas porque lo sientes o porque tu vida se desmoronó? Pregunté. Silencio. Pensé que había colgado. Luego nació Angela, y David lucha por la custodia. Me nombró en el acta de nacimiento al principio, pero la prueba de paternidad. Dios, Amy, intentó atraparme con el hijo de otro hombre, como tú intentaste atraparme con la infertilidad falsa. Lo sé, dije. Lo veo ahora. La ironía. No es ironía, Jeffrey, dijo. Es justicia. Colgué y bloqueé el número de Boston otra vez. 2 semanas después conocí a Mark en una conferencia médica donde yo presentaba sobre marketing en salud. Era pediatra en Northwestern Memorial, alto, amable, con manos que habían sostenido miles de bebés. Cuando le conté mi historia con toda la verdad fea, se rió tanto que casi se derrama su latte. ¿Tu exmarido te llamaba varón? Y dijo, negando con la cabeza. He visto tus resultados médicos, estás en el percentil 95. Probablemente podrías quedar embarazada con solo una brisa fuerte. No era romántico hablar de fertilidad en una primera cita, pero era honesto. Sin pretensiones, sin actuaciones, sin carpetas escondidas con evidencia falsa. Mark no dormía con ropa de gimnasio, no cerraba puertas con llave ni atendía llamadas en medio de tormentas de nieve. Cuando se quedaba, me abrazaba, no construía muros en la cama. Su teléfono siempre estaba a la vista, desbloqueado, aburrido en su falta de secretos. 6 meses después del divorcio, planté tomates en mi balcón, Cherokee Purple y Sangold, variedades que necesitaban cuidado, pero que si les dabas paciencia, te recompensaban con abundancia. Al presionar las semillas en la tierra pensaba en el crecimiento, en cómo las cosas florecen cuando se plantan en la verdad y no en el engaño. Ese verano, los tomates crecieron fuertes y altos, sus tallos buscando el sol como si no tuvieran nada que esconder. Di extras a mis vecinos, a Carol, incluso al maitre de la Bernardine, que se había vuelto amigo después de aquella noche. Están increíbles, dijo, mordiendo uno. ¿Cuál es tu secreto? Buena tierra, le respondí. Sin mentiras mezcladas. Jeffrey envió un último correo antes de que cambiara mi dirección. Estaba en Boston, trabajando en un despacho pequeño, viviendo en un estudio. Angela había vuelto con sus padres en Indiana, criando al hijo de David sola. David no quería saber nada de ninguno de los dos. Lo destruí todo, escribió Jeffrey. Por un bebé que ni siquiera era mío. No respondí. No había nada que decir que el universo no hubiera dicho ya mejor. Ahora, de pie en mi balcón, el sol de agosto calentando mi rostro, sostenía un tomate perfectamente maduro en la palma de mi mano. Pesado de jugo y verdad, con la satisfacción particular de haber hecho crecer algo real en tierra honesta. Los brazos de Mark me rodearon por detrás, su barbilla descansando en mi hombro. ¿Y en qué piensas? Preguntó. Que la venganza no se trata de destruir a alguien más, dije, girando el tomate bajo la luz. Se trata de reconstruirte con mejores materiales. El tomate estaba cálido por el sol, rojo como la verdad, dulce como la libertad. Lo mordí y probé el verano, los nuevos comienzos, y el sabor particular de una vida cultivada con semillas de honestidad. Abajo, el lago Michigan se extendía sin fin, el viento traía risas de la playa, de gente viviendo sin puertas cerradas ni reportes médicos falsos. Esto era lo que sabía la Victoria. Limpia, clara y mía. El sol de agosto caía pesado sobre Chicago, pero se sentía cálido y liberador en mi balcón. Mis plantas de tomate crecían altas y fuertes, algunas ya cargadas de frutos rojos y brillantes que prometían sabor y verdad. Respiré profundo, el aire mezclado con la brisa del lago y el aroma de las hierbas que regaba con cuidado cada mañana. Cada gota de agua, cada semilla enterrada, era un recordatorio de que podía reconstruir mi vida, paso a paso, sin mentiras ni traiciones. Desde que dejé a Jeffrey atrás, cada día era un acto de libertad. Cada decisión, por pequeña que fuera, me recordaba que no necesitaba validación de nadie, y que todo lo que había perdido por él podía reconstruirse con honestidad y esfuerzo propio. Me levantaba temprano, tomaba café en mi balcón, mirando el lago y pensando en lo que había sobrevivido, en todo lo que había soportado y en todo lo que había aprendido.
Mark se convirtió en mi compañero de vida, no por necesidad, sino por elección. Su honestidad era como un bálsamo después de años de secretos y mentiras. Cuando me abrazaba, no había miedo, no había vigilancia, no había incertidumbre. Solo confianza. Caminábamos juntos por Lincoln Park, reíamos sin preocupaciones y compartíamos pequeñas aventuras, una cafetería escondida, un mercado de agricultores. Un parque donde dejábamos que los perros de los vecinos nos rozaran las piernas y nos recordaran que la vida podía ser simple y hermosa. Mis amigos, mi familia elegida, también se convirtieron en mi refugio. Carol siempre estaba a mi lado, brindándome consejos, risas, y a veces un empujón cariñoso cuando dudaba de mí misma. Nos sentábamos juntas por las tardes, preparando cenas y charlando sobre cualquier cosa, desde las noticias hasta historias absurdas de vecinos curiosos. Aprendí que una familia no siempre es la que compartes por sangre, sino la que te sostiene cuando el mundo se desmorona a tu alrededor. Incluso el recuerdo de Jeffrey se fue transformando. Ya no era el hombre cruel que había intentado destruir mi confianza y mi cuerpo. Ahora era solo un capítulo en mi historia, un ejemplo de lo que sobreviví y de cómo podía convertir la traición en fuerza. Sus correos desesperados, sus intentos de manipulación, sus mentiras médicas, todo eso se convirtió en evidencia de mi resiliencia. Y mientras él enfrentaba su caída, yo abrazaba mi ascenso. Me senté un día en mi balcón, sosteniendo un tomate maduro en la palma de mi mano. Lo observé girar bajo el sol, rojo y jugoso, recordándome que algo verdadero siempre crece cuando se planta en tierra buena. Mark llegó detrás de mí y me abrazó suavemente. ¿En qué piensas?, preguntó, con esa calma que solo alguien seguro puede transmitir. Que la verdadera victoria no es destruir a alguien, dije, mordiendo el tomate. Es reconstruirte, crecer y florecer con tus propias manos, sin trampas ni mentiras. Es crear algo real de un terreno limpio. El verano pasó, y con él llegaron nuevas oportunidades, nuevos proyectos y nuevas alegrías. Trabajé en campañas de salud pública, asesorando hospitales y clínicas, y cada éxito se sentía más valioso porque era mío, ganado sin comprometer mi integridad. Conocí gente que admiraba mi trabajo, que confiaba en mí y que me recordaba que la vida podía ser justa y gratificante si caminabas con honestidad. Cada noche, mientras las luces de la ciudad brillaban y el lago reflejaba los últimos rayos del sol, pensaba en todo lo que había dejado atrás, la mentira, el dolor, la traición. Pero también pensaba en todo lo que había ganado, libertad, paz, amor verdadero y la certeza de que nada ni nadie podía definir mi valor. Amy Hawthorne ya no era la mujer controlada por los caprichos de un hombre infiel. Era una mujer completa, que entendía que el verdadero poder no estaba en vengarse, sino en vivir plenamente, con alegría y con la certeza de que su vida era solo suya. El viento traía risas de la playa, aromas de comida de los restaurantes cercanos, el sonido de bicicletas y pasos de gente que vivía sin puertas cerradas ni secretos. Todo eso era mi victoria. Todo eso era mi justicia poética. Y mientras cerraba los ojos, sintiendo el calor del sol y el frescor de la brisa, supe que había ganado algo que Jeffrey jamás podría arrebatarme, mi vida, mi verdad y mi felicidad intactas. La historia había terminado, pero yo apenas comenzaba. Y por primera vez en años, el futuro me pertenecía completamente, lleno de promesas y posibilidades que solo dependían de mí.